Mi nombre es Denis Gaibor. Soy estudiante de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Soy estudiante de la Ingeniería Electrónica en Automatización y Control. Voy a explicarles un breve resumen acerca del estándar IS 11313. Como temario tenemos la introducción, la norma IS 313, elementos comunes, lenguajes de programación y su implementación. En la introducción, ya que en la actualidad siguen persistiendo sistemas de control específicos de fabricante con programación dependiente, una conexión compleja entre distintos sistemas de control, esto significa para el usuario distintos problemas como costos elevados, escasa flexibilidad y falta de normalización en las soluciones al control industrial. Por lo cual se ha creado este estándar IS 11313, el cual permite la estandarización de autómatas programables y sus periféricos. También permite lenguajes de programación estandarizados para los distintos autómatas programables. En el estándar IS, este es el primer paso en la estandarización de autómatas programables. Pretende estandarizar los lenguajes de programación industrial. Este estándar se lo puede dividir en dos partes, la cual es los elementos comunes y los lenguajes de programación. Dentro de los elementos comunes podemos encontrar los tipos de datos, sus variables, configuración de recursos y tareas, unidades de organización de programa y un gráfico funcional secuencial SFC. Dentro de los tipos de datos se definen dos tipos. Los tipos de datos que provienen de errores en una fase inicial, como por ejemplo la división de un dato tipo fecha por un número entero. Y los tipos de datos comunes, los cuales pueden ser variables booleanas de tipo entero, número real, tipo byte y palabra, pero también están las fechas y horas del día, y también cadenas o strings. Basado en este tipo de datos, el usuario puede definir sus propios datos, los cuales se los llama datos derivados. De este modo se puede definir un ejemplo, un canal de entrada analógica como tipo de dato. Dentro de las variables, estas variables nos permiten identificar objetos cuyos contenidos pueden cambiar, por ejemplo, datos asociados a entradas, salidas o memorias del autómata programable. Una variable se puede declarar como datos elementales, definidos o derivados. De este modo se crea un alto nivel de independencia con el hardware. Pueden ser globales o locales. Esto significa que sus nombres pueden ser reutilizados en otras partes sin conflictos, eliminando la frecuente fuente de errores. Se puede asignar valores iniciales que se establecen al inicio para obtener la configuración inicial correcta. Configuración de recursos y tareas. La configuración. Esta configuración es específica para un tipo de sistema de control, incluyendo las características de hardware como pueden ser los procesadores, direccionamiento de la memoria, canales de entrada y salida y otras capacidades del sistema. Dentro de la configuración se puede definir uno o varios recursos. Estos recursos se los entiende estos recursos se los pueden entender como un procesador capaz de ejecutar programas ISM. Con un recurso pueden estar definidas una o varias tareas. Las tareas controlan la ejecución de un conjunto de programas o bloques de función. Los programas están diseñados a partir de diferente número de elementos de software escrito en algunos de distintos lenguajes de programación. Típicamente, un programa es una interacción de funciones y bloques funcionales, con la capacidad para intercambiar datos entre sí. Si se compara a un PLC convencional, este tiene un solo recurso, ejecutando una tarea que controla un único programa de manera cíclica. IS 1131 incluye la posibilidad de disponer de estructuras mucho más complejas.
En las unidades de organización del programa tenemos lo que son las funciones. Este estándar ISC especifica funciones estándar y funciones definidas por el usuario. Dentro de las funciones estándar están, por ejemplo, la suma, el valor absoluto, la raíz cuadrada, los senos, cosenos. También podemos encontrar aquí los bloques funcionales. Estos bloques funcionales son equivalentes a los circuitos integrados, que representan funciones de control especializadas. Contienen tanto instrucciones que pueden guardar datos como instrucciones que pueden guardar los valores de las variables, que es una de las diferencias con las funciones. También tiene una interfaz de entradas y salidas bien definido y un código interno oculto, como un circuito integrado o una caja negra. Una vez que se lo haya definido, se lo puede utilizar una y otra vez. Pueden ser llamados múltiples veces creando copias del programa del bloque funcional. A esto se lo denomina instancias. Dentro de los programas. Estos programas es un conjunto lógico de elementos y construcciones del lenguaje de programación, los cuales son necesarios para el tratamiento de señal previsto que se requiere para el control de una máquina o proceso mediante el sistema de autónoma programable. Un programa puede contener, aparte de la declaración de tipos de datos, variables y su código interno, distintas instancias de funciones y bloques funcionales. Un gráfico secuencial funcional, SFC, describe gráficamente el comportamiento secuencial de un programa de control. Esta definición se deriva de las redes Petri y Grafset, con las modificaciones adecuadas para convertir las representaciones de una norma de documentación en un conjunto de elementos de control de ejecución para una POU de un autómata programable. Estos gráficos de SFC ayudan a estructurar una organización interna de un programa. También proporcionan un medio para subdividir una POU de un autómata programable en un conjunto de etapas y transiciones, las cuales están interconectadas por medio de enlaces directos. Cada etapa lleva asociados un conjunto de bloques de acción y cada transición va asociada a una condición de transición, que cuando se cumple causa la desactivación de la etapa anterior a la transición y la activación de la siguiente etapa. Los bloques de acción permiten realizar el control del proceso. Lenguajes de programación. Dentro de estos lenguajes se definen 4 lenguajes de programación normalizados. Estos se pueden dividir en 2 partes, los cuales son literales y gráficos. Dentro de los literales encontramos las listas de instrucciones y también los textos estructurados. Dentro de los gráficos encontramos los diagramas de contexto, ladder, y los diagramas de bloques funcionales, FDB. Un diagrama de contactos, ladder, está basado en la representación gráfica de la lógica de relés. Una lista de instrucciones es un modelo de lenguaje ensamblador basado en un acumulador simple. El diagrama de bloques funcionales es común en aplicaciones que implican un flujo de información de datos entre componentes de control. Las funciones y bloques funcionales aparecen como circuitos integrados y es ampliamente utilizado en Europa. El texto estructurado es un lenguaje de alto nivel con orígenes en el Ada, Pascal y C, y puede ser utilizado para codificar expresiones complejas e instrucciones anidadas. Este lenguaje además posee estructuras para bucles, repeat until, while do, también de ejecución condicional, if then, case y funciones SQR, seno, coseno, etc. Top down versus bottom up. Esta norma también nos permite 2 formas de desarrollar el programa de control: de arriba a abajo, el cual se lo conoce como top down, y de abajo arriba, que se lo conoce como bottom up. Se puede especificar inicialmente la aplicación completa y dividirla en partes, también declarar sus variables y demás. También se puede comenzar la programación desde abajo, por ejemplo, por medio de funciones y bloques funcionales.
Por cualquiera de los dos caminos que se elija, el IEC 1131.3 es útil en todo el proceso. En las implementaciones, cumplir todos los requerimientos de esta norma no es fácil, por lo cual por eso se permiten implementaciones parciales en varios aspectos. Esto hace referencia al número de lenguajes que soportan y al número de funciones y bloques funcionales. Con ello se deja de libertad al suministrador, pero el usuario debe tener cuidado durante el proceso de selección de la herramienta adecuada. Incluso una actualización del software puede dar lugar a un nivel muy alto de trabajo durante la implementación. Eso es todo acerca del estándar IEC 1131.3. Gracias.